Vamos a cambiar totalmente de información. Invitamos a este estudio de A las 9 en 1 al doctor Antonio Barbosa, fisiatra y también especialista en ciencias del deporte y rehabilitación, y es director además del Centro de Rehabilitación Física CRFI, ¿así se pronuncia? CREFI. Así es. Del Centro de Rehabilitación Física, el CREFI. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué gusto saludarlo. Al contrario, gracias por la invitación, por este espacio con ustedes. Gracias, doctor. Qué amable y bienvenido. Pues vamos a entrarle al tema porque ya le decía ahorita, todos tenemos preocupaciones, Pablo. Todos vivimos con el celular, con la computadora, con el mouse y demás. ¿Cómo podemos empezar a identificar si ya hay alguna afección, doctor? ¿Algún dolorcito? ¿Cuáles pueden ser los primeros síntomas? Hablemos, por ejemplo, de esta postura que es muy común, la del celular, en donde todo el tiempo estamos agachados. Sí, las cervicales. Exactamente. Sí, esto se ha manejado ya como un síndrome, imagínense, que se llama síndrome de cuello de libro. Y esto es porque, como ustedes bien lo dicen, tenemos constantemente el cuello en flexión. Nosotros estamos cargando nuestra cabeza, que pesa aproximadamente 5 a 7 kilos, dependiendo, y conforme tú te vas agachando hacia adelante, obviamente va aumentando el peso que tu columna está sosteniendo, y se dice que hasta 27 kilos cuando estás tú flexionando constantemente tu cuello viendo el celular. Entonces tú imagínate que los tensores que tienes en la espalda, Sí. que son los que sostienen a los huesos, que son los músculos, quien sostiene a los huesos son los músculos, estos tensores están totalmente estirados. Y en ese momento en que tú te levantas, después de ciertos segundos o minutos que estás utilizando tu celular, lo que pasa con tus músculos que se contraen y forman los clásicos contracturas o espasmos musculares. Entonces se te hace bola lo que es el músculo a nivel del cuello, y paulatinamente esta contractura, si tú no la vas quitando, con el tiempo te va a dar un tipo de lesión o de molestias sobre tu mismo cuello, que no solamente va a afectar a la parte baja de la cabeza, sino todo lo que es el cuello, la parte de lo que es el dorso y hacia abajo, ¿no? Sí. Entonces tu columna se va lastimando y obviamente te puede causar diferentes tipos de problemas posturales. Y con la edad lo vamos a pagar, conforme vayamos creciendo, doctor, que eso es lo más importante, cuidarla desde que somos jóvenes, a la columna vertebral, que es considerada como el eje central del cuerpo, a la columna. Pero ¿qué funciones cumple más allá de este mismo soporte físico que ya nos estás comentando, doctor? Bueno, una es el sostener nuestras estructuras, como son los brazos y las piernas. Otra es darte estabilidad y, como bien te dice, es una columna que te da fuerza a todo tu centro de gravedad. Entonces, si está teniendo tensión de un lado hacia otro, hacia adelante, y no hay una buena fuerza muscular, se empieza a debilitar y te da defectos de postura, como lo que conocemos que se llama escoliosis, que si tú ves de frente, la columna se va a hacer como una S, va a serpentear si la ves de frente, pero si la ves de lado, te va a dar una que llamamos nosotros una gifosis o una jiba dorsal. ¿Qué es esto? Que se te empieza a dar una joroba, por debajo de tu cabeza, a nivel de tu cuello, y eso se va deformando, y no quiere decir que te vas a ir hacia adelante totalmente por la fuerza de gravedad, sino que tú vas a empezar a compensar y empieza a haber una serie de alteraciones posturales que van a hacer que duela tu cuerpo al paso del tiempo. Y una de las cosas que tú dijiste, la edad es muy importante. A nivel de las articulaciones, bueno, vamos a ver que son vértebra sobre vértebra, lo que forma una columna. Son huesecillos que van uno sobre otro, y en medio de los huesecillos hay una especie de cartílago y otro discos, que se llaman discos intervertebrales, que están hidratados, o sea, llenos de agua cuando tú te paras, y eso amortigua. Pero ¿qué pasa con la articulación? Que tenemos cartílago y hay unas cosas que llaman facetas. Y al paso de los años, cuando tú estás teniendo ese tipo de defectos posturales o una contracción sostenida, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a desgastar este cartílago y puede presionar a los nervios. Y si presionan a tus nervios, ¿qué es lo que sucede? Que el paciente empieza a declarar que tiene adormecimiento en las manos, adormecimiento en los brazos, falta de fuerza, dolor que inicia desde el cuello y corre hacia lo que es tu codo, hacia la muñeca y a las manos. Entonces, existe una serie de patologías que van a ir presentándose si tú no corriges
No quiere decir que ahorita de un día para otro te dé esto, pero es tanta el uso de estos tipos de gadgets que tenemos, todo lo que son las tabletas, lo que son los celulares, que al paso del tiempo va a empezar a haber una situación de dolor, de que le llamamos parestesias, adormecimientos, hormigueos, falta de sensibilidad y falta de potencia muscular. ¿Qué podemos hacer, doctor, para hacernos conscientes de este asunto? Porque lo dejamos hace ratito en la junta cuando hablábamos del tema, en cuanto se mencionó, bromeamos, pero hoy vamos a tener un invitado que nos va a hablar acerca de los problemas y todos parejitos, ¿no? en ese momento. Pero ¿cómo hacerle para ser conscientes y tener algún ejercicio y demás de repetición en donde, recuerden que hay que estar derechitos, no lo sé? Sí, mira, al principio comenzamos con que quien sostiene a los huesos son los músculos. Ajá. Entonces, bien importante, cambiar la postura dentro de lo que se pueda para el uso de tu celular, tratar de levantarlo a la altura de tus ojos. Okay. Ya hay unas aplicaciones que tienen hasta una alarma que la puedes bajar y te dice cuando agachas el cuello o el celular, te empieza a sonar para que tú lo levantes. Hay que buscarlas nada más esas aplicaciones. La otra, como estos músculos son una serie de ligas, es súper importante que estemos fortaleciendo esas ligas. Que le estés dando tensión. Hay muchos ejercicios que te pueden dar tus instructores o especialistas en rehabilitación para que tus tensores empiecen a jalar tu columna hacia atrás, ¿no? Evitar estas posturas, como que hay personas que pasan 8 horas sentados. Entonces, cada 20 a 30 minutos levantarte y hacer estiramientos. Entonces, otra de las cosas, aparte de que tú fortaleces los tensores de la parte posterior de la espalda, hay que iniciar con estiramientos de cuello, extensiones, flexiones, rotaciones, lateralizaciones de tu propio cuello, para que los músculos estén sanos. Y una de las cosas bien importantes que si está ya con dolor, con estas sintomatologías, es súper importante que no te autorrecetes ni que empecemos con medios caseros, sino que vayamos a una valoración. A lo mejor es una simple contractura, que es una contractura, no sé si han jugado ustedes con una liga, y le están jale y la sueltan y se hacen nudos esta liga. Exactamente eso es lo que pasa con nuestros músculos. Como está en flexión constante y al momento que tú regresas, se hace bola ese músculo y se forma una contractura. Entonces, para romperla, no es de que te estén dando ahí masaje y apretando fuertemente porque te pueden lastimar, sino hay medios físicos o existen medios terapéuticos que pueden romper este tipo de contracturas. Claro. También, doctor, estamos hablando de los malos hábitos que tenemos en el día, ¿no? A la hora de trabajar, las posturas en la oficina, las posturas en la silla. Pero también las posturas en la cama son muy importantes cuando vamos a dormir, vamos a descansar. El utilizar muchas almohadas, no lo sé, puede afectar también la columna, el tipo de colchón que debemos de utilizar. ¿Qué recomendaciones da, doctor, pues a la hora de dormir para poder relajar la columna y para no lastimarla? Hay unos ejercicios que puedes encontrar en internet que se llaman ejercicios de Williams, que podemos hacer antes de dormir y antes de levantarnos al despertar. Te van a ayudar a relajar tu columna, ¿sí? Te van a mantener una columna relajada, una columna fortalecida y vas a poder descansar. El uso de las almohadas es muy controversial. Es la comodidad que tú tengas, pero se ha dado en la teoría que debes de utilizar almohadas de tal manera de que tu cuello no cuelgue, ¿no? Entonces puedes utilizar dentro de una almohada suave, la primera almohada muy suave, y una almohada de densidad media para que acolchone bien tu cuerpo. Obviamente que si tienes 4 o 5 almohadas y está tu cuello en flexión, te vas a estar lastimando. Claro. Pero la recomendación es una almohada suave, de densidad suave, con una almohada de densidad media. Me quiero regresar un poquito a este asunto de las aplicaciones, doctor, porque eso sí, yo no sabía que existen. Si en algún momento nos pudiera compartir algunas, me parece muy, muy interesante y muy útil, porque pienso también en los adolescentes, doctor. Nosotros como quiera, ya vamos con algunos daños, pero los adolescentes que también le están pasando muy complicada y que ellos ya desde niños han adoptado esta postura, creo que, no sé si las aplicaciones o qué otros tips también se podrían sumar pues para prevenir. De entrada deberíamos no dejarles tanto tiempo el celular, ¿no? Pero ya que lo tienen, ¿qué se puede hacer con ellos particularmente? Pues definitivamente buscarle otro tipo de atención a tu mismo hijo, ¿no? Ahorita es muy fácil quitarte
al niño ahora sí que al lado tuyo con una tableta, con un celular, pero si hay mayor convivencia a nivel recreativo, pues es importante. Y otras actividades deportivas, pues también es muy importante que tú las hagas. El ejercicio físico es lo mejor para estar fortaleciendo, estirando y dándole una buena higiene a tu cuello, a tu cuerpo, a tu columna en total, ¿sí? Entonces, llevarlos de lo que es las aplicaciones, pues sí, hay que buscarlas en tu celular, porque son alarmas que te dan, suenan con pitillos para que tú puedas enderezarte, pero aparte de todo esto, la atención y la conciencia que se tiene que hacer, no solamente a los niños, sino a todos nosotros, de que el celular sí lo tenemos que utilizar un poco más arriba y en determinados momentos, no todo el tiempo del día, porque te va a estar lastimando, ¿no? Pero la tecnología aquí está presente y hay que ser mesurados para poder utilizarla, ¿no? Y ya que estamos hablando de niños, de adolescentes, doctor, ¿cómo podemos educar a los niños y a los adolescentes para cuidar su columna desde temprana edad? Y bueno, este tema de las mochilas escolares, cuánto peso deben de tener, el tipo de calzado que debemos utilizar, ¿cómo podemos empezar a generar una cultura en casa desde temprana edad para que cuiden su columna? Sí, mira, es bien importante lo que estás diciendo. En cuanto al uso de las mochilas, hemos estado dando pláticas sobre esto. No deben de exceder el 10% del peso corporal de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si pesas 50 kilos, no debe exceder los 5 kilos, que también es mucho, ¿no? Las mochilas deben de estar ajustadas bien a tu cuerpo, con cintillas a nivel de lo que es la cintura, los tensores de los hombros, que también es muy importante, bien pegado, y los kilos o los libros más pesados deben ir pegados a lo que es tu espalda, y los más flojos o más pequeños deben ir retirados a tu propia espalda, ¿no? Pero a veces vemos que los niños van caminando con la mochila en los glúteos, ¿no? O ya casi en las rodillas, en la parte posterior. Hay que cuidar ese tipo de cosas. Las mochilas con rueditas también son buenas, pero a veces hay muchos escalones y son peligrosas para ese tipo de cosas. Entonces hay que ver si podemos sustituir, que se queden libros en la escuela, libros en casa, y que solo lleven los niños lo que necesitan realmente. La actividad deportiva nuevamente viene a salir, es lo más importante. La actividad o la situación sedente te va a llevar siempre a cualquier tipo de lesión y problemas, no solamente musculoesqueléticos, sino cardíacos, respiratorios y demás. Y la obesidad está al pie del cañón, ¿no? Y si tú tienes ese tipo de obesidad que ya sobrepasa ciertos límites, la columna se va a estar lastimando tremendamente, ¿no? Entonces hay que cuidar a nuestros hijos, llevarlos a actividades recreativas, actividades deportivas, y hacer en casa también lo que les he pedido a muchos de nuestros jóvenes y niños. Hay clases de yoga en casa que pueden hacer a través de Zoom, se pueden tomar y la yoga es importantísimo, los pilates también son muy buenos, el nadar, el fútbol y todas las actividades deportivas son buenas para empezar a quitar estos malos hábitos que tenemos por el acelere de la ciudad, ¿no? Hablando perdón, del tema de tecnología, doctor, así como existen las aplicaciones, ¿hay algún tipo de accesorios, no sé si fajas o algo que realmente sea recomendable desde el punto de vista preventivo, hablando del tema, por ejemplo, de los celulares, de un dispositivo y demás, que nos permita una mejor postura, cómoda y sana sobre todo? Hay muchos, se llaman tensores. Esto inicia con una faja que se llama tipo Taylor, que va a lo que es el dorso, en la parte superior de tu espalda, y se aprieta en la parte anterior, se enrolla en los hombros y jalas a través de los tensores y te enderezas. Eso lo podemos utilizar, pero lo mejor que podemos hacer es acercarte a medicina física, a terapia física y rehabilitación, a que te hagan una valoración postural, no solamente al niño, sino al adulto, para saber de tus parámetros, a dónde te estás saliendo, si tu cuello está más adelante, si tus hombros están copados, si tienes el cuello muy agachado, si ya tienes jiba, si tienes escoliosis. Se hace todo un estudio de postura en una cuadrícula y sobre eso se le dan ejercicios terapéuticos a las personas, niños, adultos, y si es necesario un tensor, es importante hacerlo, pero siempre lo más importante es fortalecerlo naturalmente a través de la actividad, aunque sí existen este tipo no son fajas, son tensores a niveles dorsales para que te puedan enderezar. Y si ya los usas o usas una faja, es súper importante que con la faja puesta
hagas ejercicio, porque si no los músculos empiezan a ponerse más flácidos que el mismo soporte que te da la faja. Entonces, al lado de ello viene el ejercicio terapéutico. Es importantísimo estar muy pendientes. Doctor, tenemos aquí sus datos y se los vamos a presentar si quiere darlos también al auditorio para que lo busquen personas que tengan algún tipo de molestia y sobre todo pues de forma preventiva, doctor. Claro, nuestro teléfono es el 55 55 54 7503 55 55 54 7503 y nuestro Instagram es crefi_medio terapia física. Ahí nos pueden encontrar y con mucho gusto hacemos sus tratamientos, las valoraciones y bueno, si usted lo permite, pues se le ofrece un buen descuento si hablan de parte de este gran programa. Hay un 50% a todos los que hablan de parte de este programa. Gracias, doctor. Gracias, seguramente doctor. se van a comunicar porque es un tema, pero indispensable y qué mejor que lo hagan con una prescripción, con una valoración. O sea, no es ir ahorita a buscar un tensor ahí en alguna página y me lo compro, no. Es ir a una evaluación para que partiendo de eso te digan qué sí ocupas o qué no ocupas, ¿no? Exacto. Muy importante eso. Muy bien, doctor Antonio Barbosa, pues muchísimas gracias. A sus órdenes. Gracias, doctor.